Hola, soy Catherine Nicole Ureña Quispe, estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, y el día de hoy voy a exponer músculos y fascias del miembro superior. Vamos a comenzar explicando el grupo muscular del hombro, que va a estar formado por 4 grupos: el grupo anterior, el grupo lateral, el grupo posterior y el grupo medial. El grupo anterior va a estar formado por 2 planos, el plano profundo y el plano superficial. El plano superficial va a estar formado por el músculo pectoral mayor. Este va a ir desde el tórax hasta el húmero. Es un músculo triangular, aplanado y ancho. Sus inserciones van a ser las siguientes. Se va a insertar en los 2/3 internos del borde anterior de la clavícula, denominándose la cabeza clavicular, en la cara anterior del esternón, que se va a denominar la cabeza esternal, en los 6 primeros cartílagos costales y en la costilla cuarta y quinta, denominándose la cabeza costal. También se va a insertar en la vaina del recto mayor del abdomen, denominándose la cabeza abdominal. Los fascículos se van a unir y van a ir hacia el labio lateral del canal intertubercular. La acción de este músculo va a ser de aducción del húmero, cuando su punto fijo se va a encontrar en el tórax. También es un músculo inspirador y rotador medial del húmero, cuando su punto fijo se va a encontrar en el tórax. Vamos a continuar con el plano profundo del grupo anterior. Este está compuesto por el músculo pectoral menor y el músculo subclavio, como lo observamos. El músculo pectoral menor vamos a poder encontrarlo por debajo del músculo pectoral mayor. El pectoral menor va a tener su inserción en la cara externa de la costilla tercera, cuarta y quinta. Sus fibras se van a dirigir hacia el borde medial y a la cara superior del segmento horizontal de la apófisis coronoides. Las acciones del músculo pectoral menor son las siguientes. Va a ser depresor del muñón del hombro cuando su punto fijo se va a encontrar en el tórax. Este músculo también es un músculo inspirador cuando encontramos su punto fijo en la escápula. El siguiente músculo es el músculo subclavio. Este es un músculo alargado y fusiforme. Se va a insertar en el surco del subclavio, que se encuentra en la cara inferior de la clavícula, y va a ir hasta la cara superior de la primera costilla y primer cartílago costal. La acción del músculo subclavio son las siguientes. Uno, cuando su punto fijo se va a encontrar en la costilla, va a hacer descender la clavícula, y cuando su punto fijo está en la clavícula es un músculo inspirador. Vamos a continuar con la explicación del grupo lateral del hombro, que va a estar formado por el músculo deltoides. El músculo deltoides es un músculo grueso y voluminoso. Va a tener la forma de semicono. Este músculo se va a insertar en el borde posterior de la espina de la escápula, en el vértice y borde lateral del acromión y en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula. Se va a dirigir hacia la tuberosidad deltoidea, cubriendo la articulación del hombro. Este músculo va a tener diferentes funciones, ya que tiene distintos fascículos. Va a tener un fascículo anterior, que va a ser un músculo flexor, un fascículo posterior, que va a ser un músculo extensor, y un fascículo medial, que va a ser abductor. Vamos a continuar con la explicación del grupo posterior del hombro. Este va a estar formado por el músculo subescapular, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Vamos a comenzar con el músculo redondo menor. Este se va a insertar en la parte superior de la fosa infraespinosa y se va a dirigir a la carilla posterior del troquíter, que se va a encontrar en el húmero. Después tenemos al músculo infraespinoso, que se va a encontrar por debajo de la espina de la escápula y se va a hallar en la fosa infraespinosa. Este músculo se va a insertar en toda la fosa infraespinosa y en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula, y se va a dirigir hacia la carilla medial del troquíter. Por encima de la espina de la escápula vamos a poder encontrar al músculo supraespinoso. Este músculo se va a insertar en el tercio interno de la aponeurosis del supraespinoso y también en toda la fosa infraespinosa. Después se va a dirigir hacia la carilla superior del troquíter. Vamos a continuar con la explicación del músculo redondo mayor. Este músculo se va a encontrar por debajo del músculo redondo menor y se va a insertar
En la parte inferior de la fosa infraespinosa, en su borde lateral, cerca a su ángulo, se va a dirigir hacia el labio medial del canal intertubercular. Vamos a poder observar aquí espacios topográficos. Por ejemplo, uno es el triángulo homotricipital, que va a estar delimitado por los siguientes músculos. Primeramente vamos a poder encontrar el músculo redondo menor, después a la cabeza larga del tríceps braquial y por debajo y detrás de este vamos a poder encontrar el músculo redondo mayor. Como dijimos, van a delimitar el espacio, el triángulo homotricipital por donde va a pasar la arteria circunfleja de la escápula. Lateralmente a esto vamos a poder observar otro espacio que va a ser el cuadrilátero húmero-tricipital, delimitado igualmente por el redondo menor. Después tenemos a la cabeza larga del tríceps braquial. También vamos a poder encontrar al músculo redondo mayor y lateralmente a esto vamos a poder encontrar al húmero. Este espacio se va a denominar el espacio cuadrilátero húmero-tricipital. Su contenido van a ser los vasos circunflejos humerales posteriores y el nervio circunflejo. Bueno, después también vamos a poder explicar otro espacio que va a ser el triángulo axilar inferior. Este va a estar delimitado igualmente por la cabeza larga del tríceps braquial, el músculo redondo mayor y el húmero. Este se va a denominar el triángulo axilar inferior. El contenido de este va a ser los vasos braquiales profundos y el nervio axilar. Que estamos viendo aquí Vamos a arriba es el continuar con el músculo supraespinoso que hace los subescapular. nombres Este y todo músculo este se va a músculo que insertar se origina en la en fosa toda la fosa subescapular, el famoso subescapular que se músculo va a encontrar en la cara subescapular. anterior de Ese la músculo se escápula y inserta se va a en el dirigir tubérculo hacia menor o el tuberosidad tubérculo menor, también menor llamado o también troquín del llamado el húmero. troquín que se va Entonces, a si encontrar ustedes en se el imaginan húmero. que La este es el acción de este origen, cuando él se músculo contraiga en va su a ser inserción, la básicamente la cabeza rotación del húmero va a medial o girar, interna pero no del como lo brazo. hace el supraespinoso. Para finalizar con la explicación del grupo posterior del hombro, vamos a poder encontrar el músculo dorsal ancho. Este músculo va a tener las siguientes inserciones. Se va a insertar en las 6 últimas vértebras dorsales, en las 5 vértebras lumbares, en la cresta sacra media, en el tercio posterior de la cresta ilíaca y también en las 4 últimas costillas en su cara externa. También tiene inserción en el ángulo inferior de la escápula, que es inconstante. Este se va a dirigir hacia el fondo del canal intertubercular o canal bicipital. La acción de este músculo va a ser de extensión del brazo cuando su punto fijo se va a encontrar en el tórax y también de rotación medial del brazo cuando su punto fijo se encuentra en el tórax. Cuando su punto fijo se va a encontrar en el húmero, va a ser un músculo inspirador accesorio. Vamos a terminar la explicación del grupo muscular del hombro con el grupo medial, que va a estar formado por el músculo serrato anterior o serrato mayor. Este músculo se va a extender desde la cara externa de las 10 primeras costillas hasta el borde espinal o medial de la escápula. La inserción de la primera y segunda costilla va a ir al ángulo superior del borde espinal. La inserción de la segunda, tercera y cuarta costilla va a ir hacia el labio anterior del borde medial o espinal de la escápula, y de la quinta a la 10ª costilla su inserción se va a dirigir hacia el ángulo inferior del borde espinal. Vamos a continuar con la explicación del grupo muscular del brazo. Este va a estar compuesto por dos grupos, el grupo anterior y el grupo posterior. El grupo anterior del brazo va a estar compuesto por dos planos, el plano profundo y el plano superficial. El plano profundo del grupo anterior va a estar compuesto por el músculo coracobraquial y braquial, y el plano superficial del grupo anterior por el músculo bíceps braquial. El grupo posterior está compuesto por el músculo tríceps braquial. Este a su vez está compuesto por tres cabezas, la cabeza larga, lateral y la cabeza medial. Vamos a explicar el plano superficial del grupo anterior del brazo. Es el músculo bíceps braquial. Este músculo va a tener dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga se va a insertar en el rodete glenoideo y también en la tuberosidad supraglenoidea. La cabeza larga del bíceps braquial, su tendón, va a caminar por el surco intertubercular o por el canal bicipital. Después va a descender hasta unirse con la cabeza corta. Bueno,
La inserción de la cabeza corta del bíceps braquial va a ser en el vértice de la apófisis coronoides de un tendón común con el músculo coracobraquial. Como dijimos, la cabeza corta y la cabeza larga se van a unir y van a descender juntos hasta formar un solo fascículo muscular, y estos van a terminar en la mitad posterior de la tuberosidad del radio. Por debajo del plano superficial vamos a poder encontrar el plano profundo, que va a estar conformado por dos músculos. Primeramente vamos a mencionar al músculo coracobraquial. Este músculo va a estar perforado por un nervio, el nervio músculo cutáneo o nervio perforante de Caserius. Este músculo se va a insertar en el vértice de la apófisis coracoides por un tendón común con la cabeza corta del bíceps braquial, y va a terminar en la superficie rugosa de la cara anteromedial del húmero. La acción de este músculo va a ser de llevar anterior y medialmente el brazo. También se lo denomina este músculo el músculo perforado de Caserius. El otro músculo del plano profundo es el músculo braquial. Este músculo se va a insertar en el borde lateral y la cara anteromedial del húmero y va a ir a terminar en la parte inferior y en la cara inferior de la apófisis coronoides. La acción de este músculo va a ser de flexionar el brazo sobre el antebrazo. El grupo posterior va a estar conformado por un solo músculo, que va a ser el tríceps braquial. Bueno, vamos a explicar. Este tríceps braquial va a tener tres cabezas, una cabeza larga, lateral y medial. Primeramente, la cabeza larga se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo y también en el rodete glenoideo. Este va a descender y se va a unir con las otras dos cabezas. Después, lateralmente a la cabeza larga vamos a poder encontrar el vasto lateral, o también denominado la cabeza lateral del tríceps braquial. Este se va a insertar en la cara posterior del húmero superior y lateralmente al surco del nervio radial. Después vamos a realizar un corte para ver la cabeza medial o vasto medial del tríceps braquial, que este se va a insertar en la cara posterior del húmero, pero en su segmento inferior y medial al surco del nervio radial. Seguidamente se van a unir las tres cabezas del tríceps braquial y van a ir a terminar en la parte posterior de la cara superior del olecranón. La función del músculo tríceps braquial va a ser extensor del antebrazo sobre el brazo. Vamos a continuar con la explicación del grupo muscular del antebrazo. El grupo muscular del antebrazo va a tener tres grupos, que van a ser el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. El grupo anterior va a estar compuesto por cuatro planos: el plano superficial o de los músculos epicondilios mediales, el plano del músculo superficial de los dedos, el plano de los músculos flexores profundos y por último el plano profundo. El plano superficial del grupo anterior del antebrazo va a estar conformado por cuatro músculos, que van a ser el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Los músculos de lateral a medial tenemos primeramente al músculo pronador redondo, que se va a insertar en el tabique intermuscular medial, en el borde medial del húmero y también en la cara anterior del epicondilio medial o epitróclea, de un tendón común de los músculos epitrocleares. Después se va a dirigir a la parte media de la cara anterior del radio. Medialmente al músculo pronador redondo tenemos al flexor radial del carpo. Este músculo va a tener su origen en la cara anterior de la epitróclea o epicondilio medial, de un tendón común de los músculos epitrocleares. Después se va a dirigir hacia la base del segundo metacarpiano y también va a mandar una expansión a la base del tercer metacarpiano. Medialmente al anterior músculo se va a encontrar el músculo palmar largo. Este va a tener su inserción en la cara anterior de la epitróclea y se va a dirigir inferiormente hasta que algunos fascículos se van a insertar en el retináculo de los músculos flexores y otros se van a continuar con la aponeurosis palmar. El músculo flexor cubital del carpo se encuentra medialmente al palmar largo. Este va a tener su origen en la cara anterior de la epitróclea. Esa
Ese origen se va a denominar la cabeza humeral. También tiene una cabeza cubital que va a tener su origen en el borde medial del olecranón, en el borde posterior del cúbito y en la cara medial de la apófisis coronoides. Después sus fascículos se van a unir y van a descender hasta llegar al hueso pisiforme. Algunas fibras se van a continuar con el ligamento pisi-unciforme y con el ligamento pisi-metacarpiano. También va a enviar una expansión que se va a dirigir hacia la aponeurosis tenar. Vamos a continuar con la explicación del plano del músculo superficial de los dedos del grupo anterior del brazo. Está formado por el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo va a tener su origen en la cara anterior de la epitróclea, en la apófisis coronoides y en la parte oblicua del borde anterior del radio. Después se van a unir sus fascículos y van a llegar hasta las falanges medias, en donde van a terminar mediante el quiasma tendinoso de Camper. Los tendones del músculo flexor superficial de los dedos a nivel de la falange proximal van a ser perforados por el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Vamos a continuar con la explicación del plano de los músculos flexores profundos del grupo anterior del antebrazo. Este plano va a estar formado por dos músculos, que va a ser el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Ahora vamos a observar el músculo flexor largo del pulgar, que va a tener su origen en la cara externa de la apófisis coronoides y en la cara anterior del radio. Después los fascículos se van a unir y van a descender hasta la cara anterior de la base de la primera falange distal. El siguiente músculo es el músculo flexor profundo de los dedos. Este se va a originar en la cara interna, cara medial y cara anterior de la apófisis coronoides, también en la membrana interosa y en el borde medial del radio. Van a descender hasta la cara anterior de la base de la falange distal de los 4 últimos dedos. Estos van a perforar a los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. Vamos a observar el plano profundo, que va a estar conformado por el músculo pronador cuadrado. Este músculo se va a insertar en la cara anterior y en el borde anterior del cúbito y va a ir hasta la cara anterior y borde anterior del radio. Vamos a continuar con el grupo lateral del antebrazo. Este está conformado por 4 músculos que van a ser el músculo supinador, el músculo extensor radial corto del carpo, el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo brachioradial. Vamos a empezar con la explicación del músculo supinador largo o músculo brachioradial. Este músculo se va a insertar en el borde lateral del tabique intermuscular lateral y se va a dirigir hasta la base de la apófisis estiloides. Por debajo del músculo brachioradial vamos a poder encontrar el músculo extensor radial largo del carpo, o también denominado primer radial. Este se va a dirigir desde el borde lateral del tabique intermuscular lateral hasta la cara dorsal del segundo metacarpiano. Por debajo de este músculo vamos a poder observar el músculo extensor radial corto del carpo, o también denominado segundo radial. Este va a ir desde la cara anterior del epicóndilo hasta la base de la apófisis estiloides del tercer metacarpiano, y es el músculo que lo estamos observando ahora. El último músculo en explicar va a ser el músculo supinador. Este va a tener 2 planos, un plano profundo y superficial. Los fascículos del plano profundo se van a originar de la cara anterior del epicóndilo y se van a dirigir hacia el cuello del radio. También otros se van a originar en la superficie triangular inferior a la escotadura radial y van a ir a la cara lateral y anterior del radio. Después tenemos el plano superficial, que se va a originar del vértice del epicóndilo lateral y se van a dirigir hacia la cresta posterior de la superficie triangular inferiormente a la escotadura radial y también a la parte oblicua del borde anterior del radio. Vamos a continuar con la explicación del grupo posterior del antebrazo. Este está formado por 2 planos, el plano profundo y el plano superficial. El plano profundo está formado por el músculo abductor largo del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con el músculo abductor largo del pulgar.
Este músculo se va a insertar desde la cara posterior tanto del cúbito y del radio y en la membrana interósea. Se van a unir los fascículos y se van a dirigir inferiormente hasta llegar a la cara lateral de la base del primer metacarpiano. Medialmente al músculo abductor largo del pulgar vamos a tener al músculo extensor corto del índice, como lo podemos observar. Este se va a insertar en la cara posterior tanto del cúbito y del radio y también en la membrana interósea. Va a descender y va a terminar en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Medialmente al músculo extensor corto del pulgar vamos a tener al músculo extensor largo del pulgar, como podemos observarlo. Este músculo se va a originar en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. Sus fascículos se van a unir y van a descender hasta pasar el retináculo de los extensores. Después, para terminar en la falange distal del dedo pulgar. El músculo extensor largo del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar se relacionan con el dedo pulgar. Medialmente al músculo extensor largo del pulgar vamos a poder encontrar al músculo extensor propio del índice, que es lo que estamos observando ahora. Este músculo primeramente va a tener su inserción en la cara posterior del cúbito y va a descender, va a pasar por el retináculo de los extensores y va a terminar insertándose tanto en el segundo metacarpiano y en la base de la falange proximal del dedo índice. Vamos a continuar con la explicación del plano superficial del grupo posterior del antebrazo. Va a estar formado por los siguientes músculos: el músculo extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo y el músculo anconio. Vamos a comenzar con el músculo extensor cubital del carpo. Este músculo se va a extender desde la cara posterior del epicóndilo y también de la cara posterior del cúbito. Los dos fascículos se van a unir y van a descender hasta el tubérculo medial de la base del quinto metacarpiano. Por encima de este músculo vamos a poder encontrar al músculo anconio. El músculo anconio, como lo estamos observando ahora, se va a originar en la cara posterior del epicóndilo, pero no del tendón común de los músculos epicondilios. Va a descender y se va a dirigir al borde lateral del olecranón y también a la superficie triangular de la cara posterior del cúbito. Medialmente al músculo extensor cubital del carpo vamos a poder encontrar este músculo, que es el músculo extensor del meñique. Este se va a extender desde la cara posterior del epicóndilo de un tendón común de los músculos epicondilios. Va a descender y va a terminar uniéndose al tendón del músculo extensor de los dedos. Ahora vamos a poder observar el músculo extensor de los dedos. Este músculo se va a originar en la cara posterior del epicóndilo de un tendón común de los músculos epicondilios. Va a descender y a nivel de la muñeca se va a dividir en 4 tendones que van a ir a 4 dedos menos al pulgar. Va a terminar insertándose de la siguiente manera. A nivel de la falange proximal se va a dividir en 3 tendones. El tendón medio va a terminar en la base de la falange intermedia y el tendón que va a ser tanto lateral y medial se van a terminar uniéndose para terminar en la base de la falange distal de los dedos. Vamos a empezar con la explicación de las correderas. Como podemos observar, tenemos 6 correderas. Ahora vamos a explicar la primera. Por esta corredera va a pasar el músculo abductor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Después tenemos la segunda corredera por donde pasa el músculo extensor radial largo del carpo, o también denominado primer radial, y el músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial. Por la tercera corredera va a pasar un solo músculo, que va a ser el músculo extensor largo del pulgar.
Por la cuarta corredera van a pasar dos músculos, el extensor propio del índice y el músculo extensor de los dedos. Por la quinta corredera va a pasar un músculo, el músculo extensor del meñique. Y por la sexta corredera vamos a observar que va a pasar el músculo extensor cubital del carpo. Vamos a terminar con la explicación de los grupos musculares del miembro superior. El último grupo es el grupo de la mano. El grupo muscular de la mano va a estar conformado por tres grupos: el grupo medio, el grupo lateral o de la eminencia tenar y el grupo medial o de la eminencia hipotenar. Bueno, vamos a comenzar con el grupo medio. Este va a estar conformado por dos músculos, los músculos interóseos dorsales y los músculos interóseos palmares. Los músculos interóseos dorsales se van a insertar primeramente en la cara lateral de los metacarpianos que se encuentren más cerca del eje de la mano. En este caso, como eje de la mano se lo va a considerar al dedo medio. Después los fascículos van a descender y se van a dividir en dos, en un fascículo profundo y en un fascículo superficial. El fascículo profundo se va a ir a insertar en el tubérculo lateral de la base de la falange proximal que sigue al hueso metacarpiano del músculo en el que tiene más inserción. Después tenemos al fascículo superficial que se va a extender formando una lámina fibrosa y va a ir a terminar en el músculo lumbrical que le corresponde. La función de los músculos interóseos dorsales va a ser de separar los dedos, es decir, van a tener la función de abducción. Ahora vamos a continuar con la explicación de los músculos interóseos palmares. Estos músculos interóseos palmares se van a originar en el primer, segundo, cuarto y quinto metacarpiano y no así en el tercero debido a la función a la que cumplen. Aunque en esta imagen vemos que no se está originando del primer metacarpiano, en la teoría dice que sí hay 4 músculos interóseos palmares. Una vez que se originan de estos puntos van a descender y van a llegar hacia el lugar de la porción extensora de las falanges proximales, a la misma rectura donde tuvieron su punto de origen, es decir, van a llegar tanto al primero, al segundo, al cuarto y a la quinta falange proximal. Y la función de estos músculos va a ser de aproximar los dedos hacia el eje de la mano. Por esa razón no se va a insertar estos músculos en el tercer metacarpiano. Como dijimos, su función es aproximar o también aducción de los dedos hacia el eje de la mano. Vamos a continuar con la explicación del grupo lateral o de los músculos de la eminencia tenar de la mano. Va a estar conformado por el músculo aductor del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar, el músculo oponente del pulgar y el músculo abductor corto del pulgar. El primer músculo que vamos a ver es el músculo abductor corto del pulgar o separador. Este músculo se va a insertar en el tubérculo del escafoides y va a descender hasta el tubérculo externo de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Por debajo del músculo abductor corto del pulgar vamos a poder observar el músculo flexor corto del pulgar. Este músculo va a tener dos cabezas. Primeramente, la cabeza superficial, que la estamos observando ahora, se va a insertar en el tubérculo del trapecio y en el retículo flexor. Después tenemos a la cabeza profunda. La cabeza profunda se va a insertar en el hueso ganchoso, en el hueso trapezoide y se va a unir a la cabeza superficial y van a ir a terminar en la base de la falange proximal del dedo pulgar y también en el hueso sesamoideo escafoideo de Guillet. Después tenemos al músculo oponente del pulgar. Este se va a insertar en el retináculo flexor y en el tubérculo del trapecio. Sus fascículos se van a unir y van a ir a terminar en la parte externa de la cara anterior del primer metacarpiano. El músculo aductor o aproximador del pulgar va a tener dos cabezas, la cabeza oblicua que se va a insertar en el retináculo de los flexores, en el hueso trapecio, trapezoide y en el gancho del hueso ganchoso.
Después también va a tener una cabeza transversa que va a tener su origen en la base del segundo y tercer metacarpiano y en el borde anterior del tercer metacarpiano. Se van a unir sus fascículos y van a ir a terminar en el hueso sesamoideo y en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Vamos a terminar la explicación con el grupo medial o de la eminencia hipotenar de la mano, que va a estar conformado por 4 músculos: el músculo oponente del meñique, el músculo flexor corto del meñique, el músculo abductor del meñique y el músculo palmar corto. El músculo abductor del meñique se va a insertar en el tendón del músculo flexor cubital del carpo y en el hueso pisiforme. Después sus fascículos se van a unir y van a descender hasta llegar a insertarse en la cabeza del quinto metacarpiano y en la base de la falange proximal del dedo meñique y también en el hueso sesamoideo de Guillet. El músculo flexor corto del meñique se va a originar en el retináculo de los flexores, en el gancho del hueso ganchoso y en la arcada fibrosa de la membrana hipotenar. Su tendón se va a unir al tendón del músculo abductor del meñique. El músculo oponente del meñique se va a originar del retináculo de los flexores y del gancho del hueso ganchoso. Sus fascículos se van a unir y van a ir a terminar en la parte lateral del quinto metacarpiano. Doy por concluida la explicación del día de hoy de los músculos del miembro superior. Muchas gracias.